La revolución científica, el barroco versus el neoclasicismo, Velázquez, Zurbarán, Juan Valdés, Van Dyck y Descartes. Te pienso y luego existo, no me descartes. En realidad el término se llama pienso, luego existo, y lo dijo Descartes. Vale decir, el siglo XVII es el siglo de Descartes. Vamos a tratar tres aspectos fundamentales en el siglo XVII para que ustedes conozcan cómo evoluciona el arte hasta la actualidad. Porque muchos de esos conceptos, y no solo muchos, más bien todos los conceptos de ese entonces, son los sustentos y la base estructural de la sociedad actual. Hay tres grandes aspectos que se generan en ese siglo. La guerra de los 30 años. ¿Qué es la guerra de los 30 años? Algunos dicen que es la primera gran guerra mundial, donde en Europa se pelean desde el año 1710 a 1740 luteranos, protestantes contra católicos, y que involucra a muchos países de Europa. Por eso se llama la Primera Guerra Mundial. Antes que la de 1914, esta guerra fue realmente la primera. ¿Y por qué es importante esta guerra de los 30 años? Porque divide a Europa en dos, y porque les da a los protestantes una mayor capacidad de creatividad, un espacio en el mundo, y a partir de ello, más tarde van a crear cambios democráticos y tecnológicos en el mundo, y en el arte, el neoclasicismo y el arte moderno. La revolución científica, ¿por qué es importante? Porque a partir de la revolución científica es que comenzamos a conocer el criterio de la verdad. No puede haber criterio de la verdad sin ciencia y sin epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es la regla para que tú sepas cómo se logra la verdad. Pero a esos avances de los liberales y los burgueses viene el contraataque. Los feudales siempre van a contraatacar, no van a ceder el poder. Y entonces van a crear el arte barroco en los grandes artistas que he mencionado. Pero como en el arte barroco hay bastante material y se conoce mucho, yo quiero ocuparme de una parte de la historia del arte que no se conoce y que no se habla mucho, la revolución científica. Voy a empezar con un juego mental. Digamos que a una persona le dicen, ve a tu pareja en una situación íntima con otra persona. Chisme. El chisme es un recurso donde te dispara la parte más sensible y animal del ser humano. Entonces, tenemos acá en este cerebro, para hablar de revolución científica, que el chisme opera sobre esta parte del cerebro, la parte más primitiva, la parte del cerebro del reptil, que tiene 3.000 millones de años y que ocupa el 70% del cerebro humano. Entonces vas a reaccionar con violencia. Ese es el impulso animal, la serpiente que es pisada por otro y antes que pensar que si el otro se ha equivocado, ¡pum!, le clava de frente el veneno. Violencia. Otra parte del cerebro, ante esta afirmación hipotética que yo estoy usando de una manera muy burda, va a reaccionar adaptativamente. El cerebro del primate va a reaccionar un poco violentamente, ¿no es cierto? Va a reaccionar con impulso, adaptativamente, pero es el cerebro del primate todavía, que tiene 30 millones de años, que es el 28% de nuestro cerebro. Ante esa misma situación, solo el 2% del cerebro, que tiene 8 millones de años, va a reaccionar racionalmente y con sensatez. Lo que quiere decir que todavía hasta ahora, lo que más nos domina a todos los seres humanos, pese a que somos humanos, es el cerebro todavía de los grandes mamíferos y los reptiles. Y que el pensamiento racional es poquito. Por eso es que tenemos baja calidad ciudadana, pocos artistas creativos,
pocos científicos y poca gente sensata. Otra de las cosas que se ha descubierto hoy en día es que la inteligencia no solo radica en el cerebro, sino que la inteligencia ahora, con la gran revolución neurológica, con las grandes revoluciones del conocimiento y la cibernética, está demostrándose que los códigos de conocimiento humano no siempre se adquieren en la actualidad y por el contacto con otros. Que grandes conocimientos del ser humano no solo se albergan en el cerebro o se adquieren en el cerebro, sino en el ADN. Vale decir, en cada una de nuestras células hay lo que se llaman los ARN, donde están los códigos y donde hay información como un chip o como una computadora pequeñita que nos influencia a lo demás. Entonces, frente a ese descubrimiento, nosotros podemos ver la importancia que tiene el siglo XVII para la revolución del arte y de la cultura humana. Otro de los descubrimientos que el siglo XVII nos trae es que el mundo ya no se ve solamente desde un ojo o desde un punto de vista. Hasta antes del siglo XVII, nosotros teníamos la manera de entender la realidad con la teoría de autoridades. Una autoridad, un Dios, un jefe tenía que decirnos la verdad. Ahora descubrimos que la verdad es el fruto de muchas miradas. Por eso es importante que como pedagogos y artistas recojamos todos los pensamientos de toda la mayor cantidad de gente para hacer nuestra obra de arte y para enseñar. Porque si no hacemos eso, no vamos a conocer el mundo porque nuestra mirada no es la única. Ese es otro salto revolucionario que se dio en el siglo XVII, frente al cual el barroco lo atacó. Entonces tenemos en la actualidad, como fruto del siglo XVII, que la verdad se mira desde diferentes ojos, que cada vez la historia se va acelerando. O sea, si nuestros abuelos habían nacido en un trabajo, morían en ese trabajo, porque la historia avanzaba despacito. Pero nuestros papás ya tuvieron 2 trabajos, 3 trabajos, porque la historia avanzaba un poquito más. Pero en la actualidad esa historia avanza mucho más y entonces las cosas perecen más rápido. Entonces todo lo que se conozca como cambia, perece rápidamente y hay que estar permanentemente investigando. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta, el otro aspecto, es la incertidumbre ante el futuro. Como todo avanza tan rápido, ya no puedes prever cuál será el siguiente paso, pues los siguientes pasos se dan rápidamente. ¿Quién iba a creer que en 5 años hubiéramos tenido 3 presidentes porque tan rápido van las cosas? Otra de las cosas en ciencias sociales es que para mirar en arte, en ciencias sociales, en arte sobre todo, para que tú tengas tu propia mirada, tienes que, cual arqueólogo o cual niño que come un pastel de 1000 hojas, sacar las hojas que hay encima para entrar a la cremita. O sea, quiere decir que cuando hay una verdad, esa verdad a lo largo del tiempo se cubre con otras verdades que se inventan. Y para que tú descubras cuál es la verdad originaria, tienes que ir desarmando, descodificando las otras verdades. Entonces, esto nos obliga a reconocer que para que algo sea científico, y eso nos dice la revolución científica del siglo XVII, tienes que tener 3 leyes fundamentales. Primera ley, tienes que ver la realidad de acuerdo a la manera de pensar del momento. La manera de pensar del momento, ahora, 2020, es que tú tienes que pensar con la inteligencia cibernética, tienes que pensar con que no hay una sola verdad y otros ven, tienes que pensar con que la lógica del mundo ya no se lleva a cabo por la mecánica, sino por la cuántica, por las pequeñas partículas de cuantas y electrones que hacen funcionar la electrónica.
No tienes que ver la verdad con otro paradigma, el paradigma de Newton, que todo era físico, golpe, una bola choca con otra y esa bola la hace chocar a otra y ahí queda. No, ahora hay otro paradigma en el mundo. Entonces, para que tú conozcas la verdad, y eso es lo que nos enseña el siglo XVII, René Descartes, tienes que pensar distinto. Descartes pensaba distinto y decía, oiga, a mí me han enseñado en la cátedra de la Universidad de Alemania que no importa que compruebes la verdad, sino dices un dicho que Dios lo ha dicho y tú tienes que defender con cualquier argumento ese dicho, sin comprobar que es real, como el chisme del ejemplo. Entonces, el chismoso te dice, te activa el cerebro de reptil, te activa el cerebro de mono, pero el racional domina ese cerebro diciendo, ¿tienes pruebas? ¿Realmente estaban haciendo eso? ¿O es lo que tú crees? ¿O es tu instinto que te está llevando a que me digas eso? ¿No es cierto? Algo así pasa en la revolución científica del siglo XVII, cuando Descartes dice, no, hay que comprobar, cogito ergo sum, no es la razón que tú me das, es la razón que yo descubro con la evidencia. La segunda ley de la ciencia, de la revolución científica, es que si un hecho es verdadero, para que sea verdadero, tiene que tener la certificación o la comprobación de la comunidad científica. ¿Qué quiere decir? Para que tu descubrimiento sea realidad, no solo tu profesor o tu universidad tiene que decir que está bonito, tienes que publicarlo y los científicos de los 5 continentes, uno siquiera por continente, tiene que haberlo leído, tiene que haber hecho su crítica, tiene que haber sido tu obra pública mundial, así como tu obra de arte o tu teoría de enseñanza del arte, y recién cuando todos los científicos lo han leído y te han dado su crítica, pero han aprobado la idea central, esa es una verdad válida. No como el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, la ivermectina, que a mí me ha curado, mi abuelita se ha curado, a mí me hace bien. No, tiene que ser la comunidad científica internacional que tiene un índice que se llama papers, revistas indexadas, donde tienes que demostrar con hechos concretos, con pruebas, con 5 o 6 pruebas y 6 ensayos que eso funciona. Si no está inscrito en eso, no es ciencia. Y no puedes recomendar, como la vacuna que están haciendo ahorita. Y la otra es la ley de la falsación, ¿no es cierto? Una vez que has descubierto eso, ya está comprobado, tienes que estar comprobando si funciona con la realidad. Como la realidad va a cambiar cada rato, el día en que esa nueva ley, esa nueva teoría que has descubierto no funcione, hay que cambiar de teoría. Esto nos lleva a lo siguiente, a que toda investigación tiene las siguientes partes. Lo que hacemos en clase. Primero te preguntamos, Señor, ¿qué es lo que estás pensando y qué libros antiguos has leído? Profesor, yo he leído tales libros antiguos que decían tal cosa. Muy bien, señor. Esa teoría corresponde a otro momento, señor. Muy bien, le felicito que haya leído esas teorías, pero hoy, 2020, y eso es lo que nos aporta, ¿no es cierto? Descartes, por favor, apague el micro, alguien lo tiene prendido. Esa teoría que nos comprueba que era antigua, ¿no es cierto? Con la teoría actual, alguien por favor tiene prendido el micro, apáguelo. Esa teoría previa, antigua, ¿no es cierto?, que tú la conoces, correspondía a otro punto de vista, a otra manera de ver. Entonces, con esa teoría antigua y otras teorías del momento, tú comienzas a recopilar cómo esta persona ve esta realidad, cómo esta ve esta otra, cómo esta ve esta otra, cómo esta ve otra. Entonces tú haces una comparación, un balance entre estas teorías antiguas
y los que están mirando con esas teorías antiguas o algunos que están mirando en la actualidad. Entonces, haces tú una comparación y dices, ¿dónde hay un vacío? Buscas un vacío, algo que no explique. Por ejemplo, todos miran, los incas son grandes, tienen cosmovisión, los incas son buenos, no oprimían nada. Pero nadie me ha dicho, ¿no es cierto?, que las culturas antiguas todas dominaban, todas conquistaban, todas asesinaban. ¿Y por qué si esa cultura antigua, no es cierto?, también asesinaban? Nadie se sale de esa ley. Por lo tanto, yo he descubierto un vacío en todos estos estudios. O puede ser en el arte. Todos dicen que el arte es solamente una inspiración divina que te viene de por sí. Todos. Pero yo he comprobado que para ser buen artista o buen profesor de arte, tienes que tener teoría, tienes que leer, tienes que tener disciplina, pensamiento científico, epistemológico. Ahí está. Entonces, en base a ese vacío, yo digo, para ser buen profesor de arte, tienes que dominar epistemología, tienes que dominar teoría del arte y teoría del aprendizaje del arte. Perfecto. Entonces has descubierto tu hipótesis en base a la revolución científica de Descartes. Entonces, esa hipótesis descubierta, que es tu línea matriz, te lleva a la comprobación. Ahora voy a comprobar esto. Entonces, con datos y con pruebas en la empiria, compruebo. Y cuando lo certifico, recién sale la nueva teoría, bajo estos tres leyes de la ciencia. Comunidad científica que te tiene que aprobar tu trabajo, paradigma actual como el que ves, y la prueba permanente que tiene que haber. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ¿no es cierto?, que en las ciencias sociales, en el curso que estamos haciendo, la historia es lo que hemos hablado al principio. No es una historia del pasado por el pasado. Y esto lo he copiado de la currícula y del proyecto educativo nacional, que os dije para todos los grados, posgrados, desde el más alto PhD hasta kindergarten. Que la historia es una construcción de interpretaciones en las que, partiendo de tu presente, te explicas ese presente del pasado, pero ¿para qué haces todo eso? Para ir hacia el futuro. Esto es lo que está en el Ministerio de Educación o en las leyes nacionales de educación, que tiene que cumplir la historia como fin y el arte. Y aquí pongo un ejemplo que les voy a, que lo van a ver en algún momento ustedes cuando lo tengan en este PPT, y esto es lo que quería decirles. Hay una historia que es un hecho y una historia que es una interpretación. Hasta aquí la demostración. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido?